Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Queridos amigos, en el mes de junio le dedicamos nuestra oración, nuestro seguimiento al Sagrado Corazón de Jesús. Con nuestra oración, con nuestras peticiones, pedimos por nuestra patria, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros enfermos, pedimos y ponemos todas nuestras intenciones hasta el Señor, hasta su corazón, que llegue, se apiade de cada uno de nosotros y nos regale su misericordia. El corazón sagrado, el llagado y martirizado por nuestros pecados, que sean luz para vivir solo en Dios, luz para caminar de acuerdo a los preceptos que el Señor nos propone en el día a día. Queridos amigos, la meditación para el día de hoy, 14 de junio, corre una brisa fresca y parece que junto al pequeño río, algo de naturaleza despierta, es el Jordán. Un pequeño gentío, allí está el Bautista, se acerca imponente Jesús, sin pompas, con mucha sencillez, pues es el verdadero Rey. Se miran primero uno al otro, se dicen unas pocas palabras, y en ese instante el cielo habla. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Dios. Al mismo tiempo se oyó una voz que desde el cielo decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. La misma Trinidad, queridos hermanos, se presentaba en la Tierra Santa, mostrándonos en lo pequeño un gran misterio. Tres personas distintas y un solo Dios. Jesús, al decirle a sus discípulos: muéstranos al Padre, respondería justamente: hace tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conocen. Nuestra limitada naturaleza no puede entender la ilimitada magnificencia de Dios. Uno en el otro está, y el mismo corazón es de nuestro único Dios. Queridos hermanos, pidamos al Señor, al corazón del Hijo, reconocer el amor del Padre y encerrarnos en este corazón cubierto con las alas del Espíritu Santo. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Santo, al Dios uno, al Dios trino, todo honor y nuestro canto. Gloria al Padre que es eterno, el origen sin principio, gratuidad que no se agota, en quien todo tiene inicio. Engendraste al Hijo eterno, que no es en nada menor, y creaste el universo con sapiencia y con amor. A María tú la hiciste como hija predilecta, impoluta, sin pecado, inmaculada y perfecta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios uno, al Dios trino, todo honor y nuestro canto. Gloria al Hijo, luz de luz,
engendrado, no creado, gratitud que no se agota, verbo eterno e hijo amado, por nosotros te encarnaste y fuiste crucificado, nos diste la vida eterna y hoy vives resucitado. De María siempre virgen, tomaste la carne humana, nos la diste como madre que aboga por nuestras almas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios uno, al Dios trino, todo honor y nuestro canto. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, unidad y amor eterno, respiración infinita, tú nos traes el consuelo, tú que alientas e iluminas, danos hoy tus 7 dones y tu caridad divina. A María en Nazaret la cubriste con tu gracia, y el día de Pentecostés, cuando humilde te invocaba. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios uno, al Dios trino, todo honor y nuestro canto. Queridos hermanos, la florecilla para el día de hoy es la invitación, ¿verdad?, de que hagamos esta oración de los pastorcitos de Fátima. Hagamos juntos esta oración de los pastorcitos de Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo. Os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pecadores. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío. Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia. Y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón, ven